Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas y populares del momento, Demet Özdemir. Si hablamos de ese post que desató la polémica, ese post que al parecer ocultaba un secreto, o al menos eso es lo que muchos creen. Vamos a desentrañar todo el misterio, analizar las teorías y, por supuesto, dar nuestra opinión sobre lo que realmente pudo haber pasado. Así que prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre farándula, series turcas, chismes jugosos y mucho más. Aquí siempre tenemos algo interesante para compartir. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo, lo valoro muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento, carisma y belleza, se ha visto envuelta en una controversia que ha mantenido a sus seguidores pegados a sus pantallas. Todo comenzó con una simple publicación en su cuenta de Instagram, una foto aparentemente inofensiva. En la imagen Demet posaba con una sonrisa radiante, luciendo un atuendo elegante y sofisticado, en un lugar que parecía ser un evento importante. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Los fans, que tienen un ojo clínico para los detalles, empezaron a notar cosas extrañas en la foto. Algunos comentaron sobre la expresión de Demet, que parecía un poco forzada. Otros se fijaron en el fondo de la imagen, intentando descifrar dónde se había tomado la foto y quiénes la acompañaban. Y ahí fue donde empezaron a surgir las teorías. La primera teoría, y quizás la más popular, apunta a que la foto fue tomada durante un evento al que Demet no quería asistir. Algunos creen que la actriz se sentía obligada a estar presente por compromisos profesionales o personales, y que su sonrisa no era genuina. Esta teoría se basa en el hecho de que Demet ha sido muy abierta sobre sus dificultades para lidiar con la presión de la fama y las expectativas del público. Quizás simplemente estaba cansada y necesitaba un respiro. Esta teoría es reforzada por declaraciones previas de la actriz en diversas entrevistas, donde ha expresado la dificultad de mantener una imagen pública constante y la fatiga que esto puede generar. Recordamos, por ejemplo, aquella ocasión en la que confesó sentirse agotada y desconectada, después de una larga temporada de rodajes y eventos promocionales. Otra teoría, un poco más conspirativa, sugiere que la foto contenía un mensaje oculto. Algunos fans analizaron cada detalle de la imagen, desde la posición de las manos de Demet hasta los colores de su ropa, buscando pistas sobre algún secreto que la actriz quería revelar. Se habló de un posible embarazo, de una crisis en su matrimonio, incluso de un nuevo proyecto profesional que aún no se había anunciado. La verdad es que la imaginación de los fans no tiene límites. Este tipo de análisis detallado no es nuevo en el mundo de la farándula. Los fans suelen buscar significados ocultos en cada gesto, cada prenda de ropa, cada elección de color que hacen sus ídolos. Es una forma de sentirse más conectados con ellos y de participar activamente en sus vidas, aunque sea de forma virtual. Recuerdo cuando hace unos años, los fans de otra famosa actriz turca descifraron el título de su próxima serie a partir de un sutil detalle en un accesorio que llevaba en una foto. Fue increíble. Pero la teoría que quizás ha generado más controversia es la que involucra a su relación con su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet y Oğuzhan se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos meses han surgido rumores sobre posibles problemas en la pareja. Algunos medios turcos han publicado noticias sobre supuestas discusiones, celos e incluso rumores de infidelidad. La foto en cuestión, según esta teoría, podría ser una forma sutil de Demet de enviar un mensaje sobre el estado de su matrimonio. Quizás quería demostrar que todo estaba bien, o quizás, al contrario, quería dejar entrever que algo no iba como debía. La presión sobre las parejas famosas es inmensa. Cada movimiento, cada gesto, es analizado con lupa por los medios y por los fans. Es muy difícil mantener una relación privada en esas circunstancias, y los rumores y las especulaciones pueden dañar incluso las relaciones más sólidas. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento mediático de gran envergadura, y desde entonces, la pareja ha estado constantemente bajo el escrutinio público. Por supuesto, hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada.
Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la polémica, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. La actriz se ha mantenido en silencio, dejando que los fans y los medios de comunicación hagan sus propias interpretaciones. El silencio de Demet es, en sí mismo, un mensaje. Podría ser una estrategia para mantener el interés en la controversia y generar más expectación. O podría ser simplemente una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores. Sea cual sea la razón, su silencio ha dado alas a la imaginación de los fans y ha convertido el post en un verdadero enigma. Ahora bien, ¿qué pienso yo de todo esto? Creo que es importante tener en cuenta que Demet Özdemir, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad. Es comprensible que los fans estén interesados en su vida personal, pero también es fundamental respetar sus límites. A veces una foto es solo una foto, y no hay que buscarle tres pies al gato. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, es crucial recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a momentos de intimidad y a no ser juzgados constantemente por cada uno de sus actos. Dicho esto, también creo que es válido que los fans hagan sus propias interpretaciones y compartan sus teorías. Al fin y al cabo, las redes sociales son un espacio de debate y opinión, y es natural que la gente comente sobre la vida de sus ídolos. Lo importante es hacerlo con respeto y sin caer en difamaciones o acusaciones sin fundamento. La interacción entre los fans y las celebridades es una parte fundamental de la cultura pop actual. Los fans se sienten partícipes de la vida de sus ídolos y disfrutan compartiendo sus opiniones y teorías en las redes sociales. Es una forma de construir una comunidad y de sentirse conectados con personas que comparten sus mismos intereses. Personalmente creo que la teoría del evento al que Demet no quería asistir es la más probable. La actriz ha demostrado ser una persona sensible y honesta, y no me sorprendería que a veces se sienta abrumada por la fama. Todos tenemos días malos, y es normal que a veces no tengamos ganas de sonreír para las cámaras. Además, el mundo de la farándula está lleno de compromisos sociales y eventos a los que las celebridades deben asistir, a menudo contra su voluntad. Es posible que Demet se sintiera obligada a asistir a este evento en particular y que su sonrisa forzada fuera una señal de su cansancio y frustración. En cuanto a los rumores sobre su matrimonio, creo que es importante no darles demasiada credibilidad. Los medios de comunicación a menudo exageran las cosas, y es fácil caer en chismes y especulaciones. Hasta que Demet o Oğuzhan no hagan una declaración oficial, creo que lo mejor es mantener la prudencia. Los rumores sobre problemas matrimoniales son muy comunes en el mundo de la farándula, y a menudo son infundados. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las parejas famosas también tienen sus altibajos. Hasta que no haya una confirmación oficial, es mejor no dejarse llevar por los rumores y respetar la privacidad de la pareja. En definitiva, el escándalo del post de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier detalle y convertirlo en una polémica a gran escala. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de un famoso, hay una persona real con sentimientos y emociones. Y es fundamental respetar su privacidad y no juzgarla sin conocer la verdad. Las redes sociales han democratizado la información y han permitido a los fans tener una voz y participar activamente en la vida de sus ídolos. Sin embargo, también han creado un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y las críticas infundadas. Es importante utilizar las redes sociales de forma responsable y recordar que detrás de cada perfil hay una persona real. Pero profundicemos un poco más en las posibles implicaciones de cada teoría. Si la teoría del evento no deseado es cierta, esto podría reflejar una presión laboral excesiva sobre Demet. La agenda de una actriz de su calibre está repleta de compromisos, desde rodajes hasta entrevistas, pasando por eventos promocionales y compromisos sociales. Es posible que la foto fuera tomada en un momento de agotamiento extremo, y que la sonrisa forzada fuera un intento de mantener la compostura frente a las cámaras. Esto plantea interrogantes sobre las condiciones laborales en la industria del entretenimiento y la necesidad de establecer límites saludables para proteger la salud mental de los artistas. Por otro lado, la teoría del mensaje oculto nos invita a reflexionar sobre la comunicación en la era digital. ¿Estamos tan acostumbrados a la sobreexposición que buscamos significados ocultos incluso donde no los hay? ¿Hemos perdido la capacidad de apreciar la sencillez y la espontaneidad?
Esta teoría nos recuerda que la interpretación es subjetiva y que a menudo proyectamos nuestros propios deseos y miedos en las imágenes que vemos. En cuanto a la teoría del matrimonio en crisis, es la más delicada de todas. Si los rumores son ciertos, esto podría tener un impacto devastador en la vida personal de Demet y Othman. El escrutinio público al que están sometidos podría exacerbar cualquier problema existente y dificultar la búsqueda de soluciones. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que necesitan tiempo y espacio para florecer. La presión mediática y las expectativas sociales pueden ser un obstáculo importante para la felicidad de una pareja. Además, es crucial considerar el impacto de este tipo de controversias en la carrera profesional de Demet. Aunque la publicidad negativa puede generar interés y aumentar la visibilidad, también puede dañar su imagen pública y afectar a sus oportunidades laborales. Los productores y las marcas podrían mostrarse reacios a trabajar con una actriz envuelta en escándalos, por temor a las consecuencias negativas para su reputación. En resumen, el caso del post de Demet Özdemir es un microcosmos de los desafíos y las contradicciones de la fama en la era digital. Es un recordatorio de la importancia de la privacidad, el respeto y la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Y es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con las celebridades y la forma en que consumimos la información. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este culebrón. Hemos explorado las diferentes teorías que han surgido en torno al famoso post de Demet Özdemir, hemos analizado los posibles significados ocultos y hemos dado nuestra opinión sobre lo que realmente pudo haber pasado. Al final, la verdad es que solo Demet sabe que se esconde detrás de esa foto, y quizás nunca lo sepamos. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre el post de Demet Özdemir? ¿Creen que realmente ocultaba un secreto? ¿O simplemente se trata de una foto normal que fue sacada de contexto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.